Hermanos y amigos, tengan ustedes en esta hermosa hora, buenas noches. Que Dios me les bendiga en una manera especial. Eh, en esta hora vamos a tener un momento de reflexión de la palabra, ya que Dios nos ha permitido, pues, eh, tener la oportunidad de poder dar una reflexión de la palabra, la intención que yo sé que cada uno de los hijos de Dios propone en el corazón de uno para poder por todos los medios de dar una reflexión de la palabra del Señor, y aquí es de mucha bendición, y yo creo que esto pues no es cosa de que uno lo haga por diferentes intereses, sino porque nace del corazón dar lo que Dios le revela a uno y le redarguye su corazón para poderlo hacer. Como le digo, no es fácil, pero tampoco es difícil de decir uno no puedo. No. Hay una palabra que me encanta mucho que dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo creo que es de mucha bendición pues tener un momento de reflexión de la palabra de Dios, ya que creo que hermanos que escuchan y que todos los días van a sus congregaciones, pues bendito Dios que ellos ya entienden las escrituras y hacen lo posible, o sea que se interesa uno de hacer las cosas mejores delante de la presencia de Dios. Pero también esto es muy interesante para aquellos amigos que tal vez en una manera ahí nos pueden ver, pues de todo corazón lo hacemos para que todo aquel que pueda escuchar la palabra de Dios, pues definitivamente yo sé que será una bendición para su vida, no solo para su vida, sino también para su familia, porque dice el Señor que todo aquel que escucha su palabra, pues definitivamente Dios tiene muchas bendiciones para su vida. Y ahí en la cosa de nosotros nos interesamos pues de poner en práctica esta palabra, ya que Dios nos usa ahí de poder dar una reflexión de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema muy especial ahí. Yo creo que es algo difícil tener estas eh, reflexiones de la palabra, en la cual hay unos temas que lo edifican a uno, que los transforman a uno, y realmente pues qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Uno sabe que por el oír llega la fe. Entonces vamos a tener un tema ahí en la escritura, y dice así el tema: para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Oiga esto: para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Aquí nos encontramos en la escritura, palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a un hombre ahí que se llamaba, eh, ahí este hombre pues era nada menos que el maestro de Israel llamado Nicodemos. Tenía mucho interés este hombre de llegar a Jesucristo y oírle las cosas que él hablaba, ya que cada palabra que salía de la boca del Señor Jesús era de edificación para aquellos que la escuchaban. Y este hombre estaba interesado de poder escuchar ahí al Señor, y pues en una manera especial, él buscó al Señor, pero la pregunta que le hizo fue: Señor, ¿qué debo hacer para buscar la vida eterna? Y vamos a ver ahí en San Juan 3, versículo 3, miramos ahí lo que Jesucristo le dijo a este hombre, ¿va? Que tenía el deseo de oír la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice, vamos a leer en San Juan capítulo 3,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué palabras, ¿verdad? La contestación que el Señor le dio a Nicodemo. Le dice ahí, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miramos ahí cómo lo oiría este hombre, palabras que el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo. Dice que ahí Nicodemos no le entendió. En su naturaleza, él pensó diferentes formas en las cuales Jesús le había hablado, pero él le habló en una manera así práctica al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que le dijo fue, el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede entrar al reino de los cielos. En el versículo 4 dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué contestación de Nicodemo va? Pero ¿cómo lo entendió este hombre? Lo entendió en su naturaleza humana. Él en lo espiritual no entendía nada porque Jesucristo lo que hablaba era puramente espiritual. Y él entendió a su manera de ser, es decir, a su naturaleza humana. Nos damos cuenta aquí que siendo él un maestro, el maestro de Israel, si no entendió esta palabra, ¿cómo tendría los cuales él les enseñaba? Por eso sabemos ahí que la palabra de Dios directamente es espíritu. Dice que la palabra es la única que es inspirada por el Espíritu Santo. Cuesta entenderle a la palabra, pero el que se esfuerza, él va conociendo cada día qué debe hacer para ser salvo. Qué tremendo. Entonces le dice Nicodemo, ¿cómo esto lo entendió a su naturaleza, verdad? No lo entendió espiritualmente, pero definitivamente Jesucristo ya lo sabía. Entonces, dice ahí el versículo 6, le dijo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Qué contestación del Señor Jesucristo, ¿eh? El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Le dio a entender ahí, como dice Nicodemo, en qué estás tú pensando en tu forma de ser, de lo que estás entendiendo. Quizás esa pregunta nos haríamos hoy día cuando hablamos esta palabra del Señor. ¿Cómo entiende usted el nacer de nuevo? Hermanos, pues yo sé que mis hermanos ya entienden todo eso. Dice que nacer de nuevo es dejar todas las cosas del mundo y entrar a un nacimiento espiritual, buscar las cosas de Dios. Dice que el mundo se pasa y su concupiscencia, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Tremendo esto. Entonces el tema es, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Hay una pregunta, ¿cómo lo entenderá aquel que escucha cada día la palabra de Dios? Y aquel que no la escucha, ¿cómo entenderá esto del nacer de nuevo? Tremendo es, ¿verdad? Pero lo que me interesa a mí es cómo lo razonó este Nicodemo, ¿verdad? De decir, ¿cómo puede hacer que el hombre siendo viejo entre otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Cuando Jesucristo le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir que un hombre viviendo en su naturaleza humana
no teniendo el conocimiento de Dios, jamás le entendería, no entendería el plan de salvación. No lo puede entender, por eso dice allá que el versículo de la Escritura en Corintios, ¿verdad? Dice ahí que el hombre natural, oiga eso, así lo estaba entendiendo Nicodemo, en su naturaleza, él entendía ese pasaje que el Señor le notificó. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se ha de discernir espiritualmente. Mire qué tremendo. El hombre natural. Quiere decir que el hombre sin Dios, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero ¿a dónde va después de la muerte? Sin Dios y sin esperanza. Definitivamente no puede él alcanzar por sus propios hechos el reino de los cielos. Quiere decir que para entrar al reino de Dios hay que nacer espiritualmente. Si no, está fuera del mandamiento y del conocimiento de Dios para poder alcanzar la vida eterna. Qué tremendo es esto. Mire esto, tal vez en un amigo me escucha. Yo le digo que para que puedan él tener quizás un momento de poder decir, yo quisiera saber quién es nuestro Dios, qué puedo hacer para que pueda yo ver que lo que estoy haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no ha nacido del Espíritu, va a ser muy difícil que lo pueda entender. Tiene que nacer espiritualmente para conocer las cosas de Dios y a no vivir según su propia voluntad de uno, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque un nacido de Dios ya busca lo de Dios. Dice que los que son de Dios, las cosas de Dios oyen. Mire esto, los que son de Dios, dice, las cosas de Dios oyen. Quiere decir que los que no son de Dios, no les gusta oír la palabra de Dios, pero hoy en nuestros días se está predicando por diferentes áreas. Eso sí, están saliendo predicadores que lejos de predicar el santo evangelio de Jesucristo a través de la palabra, lo están haciendo en una manera desviada las cosas que se tienen que hacer. Pero bendito Dios con aquellos hombres que están predicando el santo evangelio, dando ahí cómo pueda tener el respaldo de Dios a través de su palabra, para que el hombre en conciencia puede él entender que hay una salvación y una condenación. Eso es tremendo. Sí, hay una salvación y una condenación. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, si no nacieres del agua y del espíritu, no verás el reino de Dios. Ahí está clarísimo. Entonces, definitivamente, él mismo le puso en su corazón para que este hombre pudiera entender el plan de salvación que Jesucristo traía para todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, porque él no lo regañaba, no los insultaba en ninguna manera. Él les enseñaba la palabra para que ellos la pudieran entender, y muchos de ellos fueron salvos para la gloria de Dios, porque este Nicodemo siempre andaba tras de Jesucristo, y aún cuando él fue crucificado, dice que ahí estaba Nicodemo. Después lo entendió él, que no lo iba a razonar en su propia naturaleza, sino lo podía entender ya haciendo la voluntad de Dios. Bendito Dios por aquellos hombres y mujeres que ya están dentro de los caminos de Dios, ya le entienden a esta palabra. Y como ellos saben que ya hicieron un nacimiento de nuevo espiritualmente, entonces se guardan del mundo, se apartan del mundo, y ellos se hacen el esfuerzo
de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya nacieron del agua y del Espíritu. Quiere decir que ya caminan conforme el Espíritu nos va guiando. Ya entienden las cosas de Dios de acuerdo a lo espiritual. Qué tremendo este mensaje. A mí realmente me inquieta para escucharlo, leerlo y entender que Dios nos habla en una manera tan clara, práctico y todo, que todo hombre lo puede entender. Y Nicodemo al principio no lo entendió, porque él lo estaba razonando en su propia naturaleza, pero le fue entendiendo y para la gloria de Dios este hombre fue salvo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miramos ahí otro pasaje en la Escritura, San Juan 4:24, oiga lo que dice ahí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escuche bien, todo aquel que ya nació de nuevo ya adora a Dios a través del espíritu y a través de su espíritu. Él conoce que las cosas de Dios son puramente espirituales. Ya no se entienden a su razón, a su naturaleza, sino se entiende en el corazón ya verdaderamente en la cual mora su espíritu y de ahí entiende las cosas que Dios tiene para su vida. Es necesario, amado hermano y amigo, de examinarnos cómo estamos delante de Dios. ¿Tendremos nuestra salvación? ¿Le adoraremos a Él en espíritu y en verdad? Si alguien me dice, mire, pero también yo creo en Dios y hago esto y el otro, pero definitivamente no es solamente creer, no es solamente decir que Dios existe, no, hay que examinarse si a uno vive espiritualmente, porque a los que adoran a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y entonces Él le pide a sus hijos o a sus criaturas que busquen tener comunión con Él a través del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Santiago capítulo 1, verso 18, dice así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que no nosotros somos los buenos para poder hacer un nacimiento. No, nosotros somos inútiles, pero el que empieza la obra en nosotros es el que la va a perfeccionar de acuerdo a su santísima voluntad. Oiga lo que dice Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y quién es la palabra de verdad? Las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, os parece que a vosotros en ellas tenéis la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Hay que escudriñar y ahí está la forma cómo nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y un hombre, una mujer, cuando ya nació de nuevo, usted la escucha y oye su forma de vida, glorifica a Dios, le canta, le adora a Dios, y su vida es diferente de la que antes tenía. Hay un versículo muy conocido ahí, que hasta los niños a veces lo pronuncian, que es en 2 Corintios 5:17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto es el nacer del nuevo, el nuevo hombre para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿ya nació de nuevo usted? Pues si no ha nacido, ahí está la palabra. Mientras tiene vida,
usted puede reflexionar y quizás con su familia decir, esposa, hijos, para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no entraremos a su reino. Eso, y buscar la palabra de Dios, porque son ellas las que dan la salida de todo hombre, toda mujer, para poder alcanzar el reino de los cielos. Él de su voluntad, dice aquí en Santiago, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primeros, dice primeros frutos. Miren, hermanos, primeros frutos, quiere decir primeros frutos de su creación, primeros frutos de su conocimiento. Qué tremenda esta palabra. Glorioso Dios que a través de su palabra nos hace ver. ¿Quién nos hace nacer? ¿Quién nos hace? ¿Será el líder, el pastor, la persona? No, la palabra nos hace nacer. Nos hace nacer, pues dice aquí Santiago, me encanta este pasaje. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primeros, dice, que seamos, dice, primicias de sus criaturas, primeros frutos de su creación. Miren qué tremendo. Entonces, no somos nosotros los buenos, no, el que nos hace nacer es la palabra de Dios. Qué tremendo. Entonces, hermanos y amigos, si el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Qué tremendo la palabra del Señor. Miramos aquí primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un nacido de Dios ya no practica el pecado. Un nacido de Dios ya no vive en pecado. ¿Por qué? Porque el nacer de la palabra es difícil que alguien pueda apartarse de los caminos de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Dice ahí, todo aquel que es nacido de Dios, es nacido de Dios. ¿De quién? De Dios. No practica el pecado, ya no lo practica. ¿Por qué no lo practica? Porque es nacido de nuevo, ya nació del agua y del espíritu, ya es una criatura nueva, ya él glorifica a Dios y no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Él ya está en su corazón y por eso ya no puede pecar. Si alguno me dice, yo ya nací de nuevo y sigue pecando, sigue cayendo y levantándose, sigue haciendo aquello, toma las cosas de Dios como cualquier cosa, le digo, no es así. Ya el nacido de nuevo ya no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo ya no puede vivir en el pecado. Por eso es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es aquel nacido de nuevo. Ya no se va a ver pecando, ya no se va a ver haciendo cosas que desagradan a Dios, sino que Él se está esforzando para que cada día vaya haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces ahí sigue la pregunta, ¿ya naceríamos de nuevo? ¿De verdad glorificaremos a Dios en espíritu y en verdad? Porque esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Qué tremendo ahí. Todo aquel, dice, vamos a ver otro versículo aquí del escrito, en menos Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo ya no guarda rencor, ya no anda en pleitos, en celos, en contiendas, en diferentes circunstancias de la vida, sino demostrando que como ya nació de nuevo, el amor de Dios permanece en su corazón. Entonces dice el Señor que por sus frutos se conocerán aquellos que ya nacieron de verdad. Van a llevar un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando eso se vea, van a ser verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra aquellos que ya nacieron de nuevo, ya nacieron del agua y del espíritu, pues ellos entrarán al reino de los cielos. Uno quisiera en todo con su corazón de que todos pudieran entender esta palabra y todas las familias en los pueblos, caseríos, aldeas, pudieran ellos tomar la palabra de Dios, buscar las cosas de Dios, ver cómo tener una plena comunión con Dios, pero es lo menos que buscan, no lo buscan. Por eso viven en pecado haciendo todas las cosas que desagradan a Dios, no solamente a nuestro Dios, sino a aquellos que lo rodean. Pero bendito sea Dios, que dice el Señor aquí en su palabra, que el que ya nació de nuevo ya no puede pecar, ni practica el pecado, porque ya vive haciendo las cosas que Dios quiere que haga, porque es un nacido espiritualmente, porque Dios es espíritu. Y todo aquel que le adora, tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Gloria a Dios con aquellos hermanos que en realidad están viviendo esta palabra. Se ve sus ejemplos. Todo el tiempo siempre se mantiene con una sonrisa en sus labios, y en su corazón ve uno que lo que hay ahí es gratitud. ¿Por qué? Porque hay amor de Dios en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. También hay otro pasaje aquí en Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué cree usted que nosotros decimos con todo nuestro corazón que ya somos salvos? ¿Por qué decimos así esto? Y todo aquel que vive la palabra tenga seguridad que ya es salvo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo y ya no vive conforme el mundo vive, sino conforme Dios quiere que camine, de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, dice ahí, porque todo es nuestra fe. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha sido, que es nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Puede usted ver, pueblo de Jesucristo, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Todo aquel que ya nació de nuevo, el enemigo lo conoce. Él sabe cómo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Y quién guarda a los nacidos de nuevo? Solamente nuestro Dios lo guarda, siempre lo mantiene bajo su protección, porque él que ya nació de nuevo tiene toda la protección del Dios Todopoderoso. Pueden venir dificultades a la vida, pero él con su fe cree que Dios está con él, porque él bien sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Hermanos y amigos,
Es necesario sentarse uno y reflexionar y decir, ¿será que ya nací de nuevo? ¿Será que en realidad ya nací de nuevo, como le digo el Señor a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y lo regañó después y le dijo, ¿cómo es que tú siendo el maestro de Israel no entiendes esto? Y te estoy hablando cosas terrenales, le dijo el Señor. Y si yo te hablara las celestiales, mire qué tremendo. Quiere decir que Dios nos va dando sabiduría, entendimiento, mientras que nosotros buscamos el crecimiento espiritual delante de la presencia de Dios. Yo ya tengo mis años de estar en los caminos del Señor, pero a veces me siento y reflexiono y digo, estaré viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya yo diciendo que soy un nacido de nuevo, entonces tengo una conciencia y la conciencia dice que me falta, pero lo que hacemos es ir y buscar siempre ese crecimiento espiritual de acuerdo a la oración, al sometimiento y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Tenemos fe que el que ya es verdad y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, solo esperamos ese día glorioso que Cristo venga, porque Él viene a traer a todos aquellos que ya nacieron de nuevo, por el agua y el Espíritu, y adoran a Dios espiritualmente. El día se acerca. Para lo que estamos viendo que la Escritura ya se cumplió de todo lo que dijo el Señor que iba a suceder antes de su venida. Y todo está aconteciendo. Lo que esperamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos. Ya nacerimos de nuevo. Ya estaremos haciendo las cosas de Dios. Seremos nuevas criaturas. Nuestro testimonio lo verán todos. Que hay un cambio, hay una transformación. Pues esto solamente Dios lo sabe. Y usted que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él nos insta, nos enseña y nos dice cómo vivir, es la palabra de Dios. Ella es la que nos desargulle cuando no hacemos o no queremos hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero estoy seguro que aquellos hombres y mujeres que ya nacieron de nuevo, realmente ya buscan a Dios de todo su corazón, de toda su alma, porque ellos saben para dónde van. Todo aquel nacido de nuevo conoce para dónde va. Entonces sigue diciendo aquí la Escritura, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. No le tengan miedo al maligno. Ya lo vencimos en el nombre de Jesús, porque todo aquel que ya nació de nuevo tiene toda la protección de Dios y lo resiste y él huirá de todos aquellos que buscan siendo la voluntad de Dios. Vamos a ir concluyendo. Y dice así en primera de Juan 2:29. Si sabéis que el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué es ser justicia? Aborrece el pecado, aborrece todo aquello que lo quiere sacar de los caminos de Dios. Alguien que le traiga algún mensaje que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo desecha, ya conoce de dónde puede ser alguien, puede entrar para estorbar su vida. Está haciendo justicia todos los días, porque cada día puede tener el hombre tentaciones, cualquier cosa, pero en Cristo Jesús dice que el nacido de nuevo ya no puede pecar, ni tampoco practica el pecado. ¿Por qué? Porque él en su fe, en su forma de vivir espiritualmente, él vive siempre siendo justicia delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, definitivamente, el nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. El que ama es nacido de Dios. El nacimiento de Dios verdadero
es en aquellos que se ve su calidad de vida, se ve su forma de ser. Pero la Escritura dice que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Querido amigo, si usted me escucha por primera vez, hoy esta reflexión, crea que el que no ha nacido de nuevo no entrará al reino de los cielos. Quizás usted ha escuchado un día que juicios van a caer. Todavía va a ser tremendo en aquellos que no han buscado la presencia de Dios, que no han buscado su salvación. Dice que en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dele gloria a Dios porque todavía hay hombres enseñándole el plan de salvación, enseñándoles que solo Jesucristo puede darle el nacimiento al hombre para que él pueda entrar en sus caminos y estar listo para el día de la venida de nuestro Señor Jesús, que pronto será. También a mis hermanos, ya no es tiempo de estar cayendo y levantándose. Ya no es tiempo de estar haciendo las cosas a su manera. No, nos afirmemos los nacidos de nuevo. Nos afirmemos, busquemos la voluntad de Dios, luchemos para hacer las cosas que le agraden a Dios. Y si Dios nos haya haciendo eso, pues Él con su misericordia no nos dejará en este mundo, sino nos llevará, porque Él viene a traer un pueblo limpio, santo, y todo aquel que no tiene manchas en su vestidura espiritual. Y aquellos nacidos de nuevo, estoy seguro que su ropaje es limpio, blanco, para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Hermanos y amigos, es una reflexión de la palabra, pero yo me gozo cuando escucho esta palabra. También yo me examino, me siento y me examino y digo, Señor, ¿será que en realidad ya nací de nuevo? Porque tu palabra dice que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. No lo voy a entender como Nicodemo lo entendió. Cuando él dijo, ¿cómo puede ser esto? Ya un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. No, no es así. Ya no lo analicemos en nuestra naturaleza humana. Analicemos las cosas espiritualmente, porque Dios es espíritu y todos aquellos nacidos que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que se adore al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y amigos, esta es una pequeña reflexión en la cual la podemos entender. Aunque no sepamos leer, aunque quizás nos sea difícil, pero Dios, si usted deja que entre el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, Él es el que le va a dar el conocimiento y un día usted puede tener, como dice aquí, su fe segura que en realidad está haciendo la voluntad de Dios y un día usted se irá con Él y estará ya en el reino de los cielos que Jesucristo fue a preparar para todos los nacidos de nuevo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Entonces, allá está nuestro lugar. Y hermanos que nacieron de nuevo, metámosle mano más a nuestra vida espiritual y un día nos veremos en el reino de Dios preparado para todos aquellos que están haciendo su voluntad. Hermanos y amigos, ya tiene ahí, Dios bendiga a los que me están ahí escuchando, están suscribiéndose. Dios les bendiga en una manera especial.
Ayuden ustedes. Si les gusta esta reflexión, pásenla por ahí. Y estoy seguro que usted también entrará en ese ministerio y juntos podemos darle la palabra a aquellos y darles el mensaje y decirles que es necesario y menester nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Involúcrese usted también y dé el mensaje de salvación, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En que sea lo poquito, pero en lo poquito, realmente cada palabra trae edificación para nuestra vida espiritual. Dios me les bendiga en una manera especial. Dios les bendiga, mis hermanos de diferentes aldeas que me escuchan y que están ahí siempre atentos. Dios les bendiga, hermanas, y hay conocidas ahí, yo las bendigo en el nombre de Jesús, y que Dios les siga dando ese deseo de oír y escuchar la palabra de Dios, porque esa es la que nos edifica, nos transforma, porque en ella nosotros tenemos la vida eterna. Dios les bendiga y feliz noche. Y en otra oportunidad nos veremos, si el Señor así lo permite. Voy a orar un segundo ahí para la gloria de Dios, por todos aquellos que están compartiendo y viendo esta transmisión, pues que Dios me les bendiga en una manera especial. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que me están escuchando y están ahí añadiéndose a este canal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levántalos en victoria, levántalos bendecidos para la gloria de Dios. Bendice cada padre, cada madre de familia. Bendice a aquellos hijos, Señor, que quizás todavía no están en el reino de los cielos. Pero si ellos, Señor mío, están haciendo tu voluntad, tú, por misericordia, traerás sus familias y todas sus casas serán salvas para la gloria de tu nombre. Sus hijos, sus familias alcanzarán esa salvación en la cual tú nos has revelado a través de tu palabra. Y un día, Señor, todos nos miraremos allá en tu reino, porque así lo dice tu palabra y tenemos fe que así será para la gloria de Dios. Bendice a todos, Padre, y guárdalos, Señor. Si hay enfermos, ponga tu mano de sanidad, levántalos sanos y salvos para la gloria de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y nos miramos en otra oportunidad. Amén.